La lujosa penthouse de Arturo Novaes, suspendida sobre la playa de Boa Viagem en Recife, era un santuario de minimalismo y éxito. Cada superficie de mármol blanco y cada ventanal con vistas al océano eran un testamento del imperio inmobiliario que él, un hombre hecho a sí mismo, había construido desde la nada. Sin embargo, Arturo pasaba poco tiempo en su palacio de cristal. Su vida era una vorágine de viajes de negocios y reuniones, dejando la gestión de su hogar en manos de su esposa, Beatriz. Él creía que su hogar era un refugio de paz, sin saber que, en su ausencia, se había convertido en un pequeño reino de tiranía silenciosa para el personal que trabajaba allí. Beatriz, su esposa, era una mujer cuya identidad estaba intrínsecamente ligada al estatus que el apellido Novaes le confería. Obsesionada con la perfección y las apariencias, ejercía su poder sobre la única gente que podía, los empleados. Su blanco favorito era Clara, la empleada más joven y nueva, una muchacha de 22 años del interior de Pernambuco, cuya dulzura y diligencia parecían irritar la inseguridad de Beatriz. La humillación era su arma preferida, pequeños actos de crueldad calculados que ocurrían lejos de los ojos de su marido y que Clara soportaba en silencio, pues necesitaba desesperadamente el trabajo para mantener a su familia. Un martes, la agenda de Arturo cambió abruptamente. Una reunión crucial en Sao Paulo terminó un día antes de lo previsto. En lugar de quedarse en el hotel, tomó el primer vuelo de regreso a Recife. Ansioso por la rara oportunidad de una tarde tranquila en casa, llegó a la penthouse a media tarde, esperando encontrarla en su habitual y pulcro silencio. Pero al entrar, un sonido discordante rompió la calma. Era la voz de Beatriz, proveniente de la cocina, y su tono no era el meloso que usaba con él, sino uno afilado, cargado de un desprecio que le heló la sangre. ¿Así es como limpias las cosas en tu pueblo? ¿Con las manos? Tal vez deberías usar la lengua. Sería más rápido. Arturo se detuvo en seco, oculto por el umbral del pasillo. Siguió la voz y la escena que vio lo golpeó con la fuerza de un recuerdo doloroso. En medio de la inmaculada cocina de mármol blanco había un pequeño charco de vino tinto, y de rodillas, limpiándolo con un paño diminuto, estaba Clara, su rostro lleno de una humillación silenciosa. De pie sobre ella, como una reina ante un súbdito, estaba Beatriz, disfrutando de su poder. La imagen transportó a Arturo a su propia infancia, a la visión de su propia madre, una empleada doméstica, siendo humillada de la misma manera por una patrona cruel. Y entonces, el hombre de negocios tranquilo y controlado desapareció, y en su lugar surgió una furia volcánica. Si la injusticia de esta escena te ha hecho hervir la sangre, deja un like y suscríbete para ser testigo de la explosión que está a punto de ocurrir. «Beatriz», rugió Arturo, su voz un trueno que hizo añicos el silencio de la penthouse. Irrumpió en la cocina, su rostro una máscara de una furia que ni Beatriz ni Clara habían visto jamás. Las dos mujeres se quedaron paralizadas por el shock. Beatriz, recuperándose rápidamente, intentó componer una sonrisa y adoptar el papel de víctima. «Arturo, cariño, qué sorpresa. No es lo que parece. Esta inepta arruinó el suelo y solo le estaba enseñando a limpiarlo correctamente». Pero Arturo no la estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en Clara, que seguía arrodillada, temblando, sin atreverse a moverse. Él se acercó, y con una gentileza que contrastaba con la furia de su voz, ayudó a Clara a ponerse de pie. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja. Ella solo pudo asentir, demasiado asustada para hablar. Luego, Arturo se giró hacia su esposa, y la mirada en sus ojos era de un desprecio tan absoluto que Beatriz retrocedió un paso. «Silencio», espetó, cortando cualquier otra excusa que ella estuviera a punto de inventar. «Te oí, lo vi todo. Vi tu crueldad, tu arrogancia, tu placer al humillar a una persona que trabaja para mantener esta casa perfecta para ti». Las palabras de Arturo comenzaron a salir a borbotones, impulsadas por un dolor que había mantenido enterrado durante 40 años. «Mi madre», dijo, su voz ahora temblando de una emoción cruda, «limpiaba los suelos de gente como tú. Recuerdo verla de rodillas, igual que Clara, mientras la patrona la insultaba. Yo era solo un niño, y no pude hacer nada para defenderla». Las lágrimas de rabia y de un dolor antiguo
brillaban en sus ojos. Ese día me juré a mí mismo que nunca, en mi casa, en mi mundo, nadie sería humillado de esa manera. Y tú has profanado mi hogar con el mismo veneno que juré destruir. Beatriz, por primera vez, se dio cuenta de que esto no era una simple discusión. Había cruzado una línea sagrada. Había profanado un recuerdo que era el fundamento del hombre con el que se había casado. Intentó disculparse, pero sus palabras sonaban vacías, oportunistas. Arturo no la dejó continuar. Le dio un ultimátum tan frío y tan cortante como un trozo de mármol roto. Quiero que le pidas perdón a Clara, ahora mismo, y quiero que lo hagas de rodillas, en este mismo suelo que la obligaste a limpiar. Beatriz lo miró, horrorizada. ¿Qué? ¿Estás loco? No voy a arrodillarme ante ella. Arturo no parpadeó. Esa es tu elección. Pero si no lo haces, si no le demuestras el respeto que le has negado, quiero que empaques tus cosas y te largues de mi vida y de mi casa para siempre. Elige, Beatriz, tu orgullo o tu matrimonio. La amenaza era absoluta. Beatriz miró a su alrededor, a la cocina de lujo, a la vida de opulencia que daba por sentada, y luego a la empleada que ahora sostenía su futuro en sus manos. Con el rostro contraído por la humillación y el odio, Beatriz se arrodilló lentamente con torpeza. «Perdón», murmuró, sus ojos fijos en el suelo, pero Arturo no había terminado. «Mírala a los ojos», ordenó. Con un esfuerzo visible, Beatriz levantó la vista hacia Clara. «Lo siento», repitió, cada sílaba un veneno que se tragaba a la fuerza. El acto estaba hecho, pero la grieta que había abierto era irreparable. El respeto y el amor en su matrimonio, si es que alguna vez habían sido reales, se habían hecho añicos. Más tarde esa noche, después de que Beatriz se encerrara en su habitación, Arturo buscó a Clara. La encontró en el pequeño cuarto de servicio, haciendo sus maletas en silencio. «No tienes que irte», dijo él desde la puerta. «Al contrario, quiero que te quedes». Se acercó y con una sinceridad que la conmovió, le pidió perdón en nombre de su familia. «Nadie merece ser tratado así. Lo que viste hoy, eso no es lo que soy, y no es lo que esta casa será a partir de ahora». Le hizo una oferta que la dejó atónita. Le ofreció el puesto de ama de llaves principal, a cargo de todo el personal, con un aumento de sueldo masivo. Pero fue más allá. «He visto en ti una dignidad y una fuerza que admiro», dijo, «y sé que tienes sueños más grandes que limpiar las casas de otros. Quiero ofrecerte una beca completa. Quiero pagar tus estudios, sea lo que sea que quieras estudiar. Considéralo una disculpa y una inversión en una persona que lo merece». Clara, que había soñado con ser enfermera, se quedó sin palabras, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Pero esta vez eran de gratitud. ¿Crees que un acto puede destruir un matrimonio por completo? Deja un like y suscríbete para más historias de justicia y dignidad. Los meses siguientes fueron de una transformación silenciosa pero profunda. El matrimonio de Arturo y Beatriz se desmoronó, como era inevitable. Sin el poder de intimidar al personal y con la fría indiferencia de su marido, Beatriz se dio cuenta de que su papel en esa casa se había terminado. Se divorciaron discretamente y ella desapareció de sus vidas, llevándose una generosa pensión, pero dejando atrás un hogar que finalmente podía respirar. La atmósfera de la penthouse cambió por completo. Bajo la nueva dirección de Clara, el miedo fue reemplazado por el respeto. Se convirtió en una líder justa y compasiva, tratando al personal como el equipo valioso que eran. La casa, antes un escenario de tensión, se convirtió en un lugar de trabajo armonioso. Arturo, por su parte, comenzó a pasar más tiempo en casa, descubriendo la paz que se había estado perdiendo. Fiel a su palabra, financió los estudios de enfermería de Clara. A menudo, por la noche, la encontraba en la cocina estudiando después de un largo día de trabajo, y se sentaban a conversar. Él le hablaba de sus negocios, ella le hablaba de anatomía y cuidado de pacientes. Desarrollaron una amistad improbable, basada en el respeto mutuo y la gratitud. Él admiraba su resiliencia y su bondad. Ella admiraba su capacidad de cambio y su sentido de la justicia. La historia concluye un año después. Arturo está en la cocina, preparándose un café. Clara entra, pero no con su uniforme de trabajo,
sino con su uniforme blanco de estudiante de enfermería, a punto de irse a su práctica en el hospital. Se detiene a conversar con él, no como empleada y jefe, sino como dos amigos. Hablan de sus días, de sus desafíos. La jerarquía se ha disuelto, reemplazada por una conexión genuina. El millonario que explotó de ira no solo había castigado una injusticia, había iniciado una reacción en cadena de cambio positivo. Al defender la dignidad de una empleada, Arturo había honrado el recuerdo de su madre y había redimido sus propios valores. Había limpiado su hogar, no de una mancha de vino, sino del veneno de la arrogancia. Y al hacerlo descubrió que una casa verdaderamente lujosa no es la que tiene los suelos más caros, sino la que se construye sobre los cimientos sólidos del respeto humano. Y esa era una lección que ni todo su dinero podría haber comprado. ¿Qué es lo que más valoras en un jefe? Deja un corazón si crees que la dignidad de una persona no tiene precio. Suscríbete para más historias de justicia, respeto y segundas oportunidades. Comenta, el respeto es la base de todo, si estás de acuerdo con el mensaje de esta historia.